¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a hablar de los elementos del acto administrativo. Primero, por supuesto, vamos a referir una noción del acto administrativo. Atendiendo a la actividad que realiza la administración, debe distinguirse preliminarmente entre hechos y actos administrativos, puesto que el primero es todo acontecimiento en donde no existe una exteriorización intelectiva originada del autor, ¿no? La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos admite la siguiente categoría de actos, sujetos cada uno a un régimen específico, ¿no? Los actos de alcance particular, los actos de alcance general, obligatorios, generales y abstractos, los actos de alcance general no normativo, que son generales pero que no tienen una vocación de perpetuidad, y por supuesto la noción de acto administrativo admite conceptualmente diversas aproximaciones, aunque la ley, debemos decirlo, no nos trae ninguna conceptualización al respecto. Posicionados en el acto administrativo propiamente dicho, se lo ha definido como una declaración emitida por un órgano estatal o un ente público no estatal en ejercicio de función administrativa bajo un régimen jurídico exorbitante, ¿no? Productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. En esta clase, en esta charla, vamos a hablar de los requisitos esenciales que surgen de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en la Argentina, a nivel nacional, de su título tercero, puntualmente del artículo 7, ¿no? Los requisitos esenciales del acto administrativo. A propósito de los requisitos esenciales en relación al régimen de invalidez de los actos administrativos, se recomienda en esta oportunidad la lectura de los fallos Borgo Hermes de 1986 contra Junta Nacional de Granos y Cabanas Ramón sobre regularización del pago de haber jubilatorio de 1988. ¿Por qué? Porque, como les adelantaba, los elementos esenciales se van a encontrar íntimamente vinculados al régimen de invalidez de los actos administrativos. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es la competencia, ¿no? Dice la ley. El primero de los elementos es la competencia, porque nos imprime la obligación de que el acto sea dictado por autoridad competente, ¿no? Competencia es la medida de la potestad en razón del grado, la materia, el tiempo y el territorio, ¿no? Es poder, es básicamente poder para cumplir un fin. Y como tal es el primero de los elementos esenciales de todo acto administrativo, ¿no? Es un elemento subjetivo del acto, así lo han definido algunos. Y en este sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado que la competencia es el conjunto de facultades, poderes y atribuciones que corresponden a un determinado órgano en relación con los demás y que constituye el principio que predetermina, el principio que articula y delimita la función administrativa que desarrollan los órganos y las entidades públicas del Estado con personalidad jurídica, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres de la competencia? Bien, es uno de los principios de la organización administrativa, ¿no? Juntamente con la jerarquía, la centralización, la descentralización. Por supuesto es obligatoria, es improrrogable, es irrenunciable y también es objetiva. Es obligatoria porque se atribuye a los órganos estatales con el fin de que estos la ejerzan activamente en los casos que correspondan, y la fuente de este carácter puede encontrarse en la Constitución Nacional, en el artículo 14, ¿no? Cuando nuestra Constitución refiere el derecho a peticionar frente a las autoridades, que implica como correlato el deber de responder de parte de la Administración a esa petición, ¿no? También de la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del artículo 24, que reconoce que toda persona tiene derecho a presentar peticiones y a obtener una pronta resolución. La competencia también es irrenunciable, en cuanto un órgano no puede privarse de una competencia atribuida o de una parte cualquiera de ella, o del ejercicio de esa competencia, justamente por el carácter obligatorio que la competencia reviste. Es también objetiva, en cuanto surge de una norma que determina la aptitud legal en base al principio de especialidad, dicen algunos,
es improrrogable, pues la competencia asignada o parte de ella no puede ser transferida por el órgano que la tiene atribuida a otro órgano diferente, salvo en aquellos supuestos, en aquellos casos en que esa posibilidad hubiera sido expresamente autorizada, ¿no? Autorizada normativamente. Y las excepciones a la improrrogabilidad son, por supuesto, la delegación, la avocación y la sustitución, ¿no? Las cuales, por supuesto, deben estar previstas en la ley. La sustitución está vinculada al reemplazo de la persona y no del órgano que va a tomar la decisión, ¿no? Está vinculado, por ejemplo, a una razón sancionatoria, ¿m? Y, como remarcamos, debe estar permitida por la ley. La delegación es aquella en donde el órgano superior transfiere el ejercicio de la competencia al inferior, ¿no? Y debe estar permitida por ley también. La avocación se da cuando es en aquel supuesto en donde el superior jerárquico asume el conocimiento que le corresponde al inferior, y en este caso sí estamos en presencia de un reemplazo del órgano actuante, ¿no? Y en este supuesto no debe estar prohibida la avocación. El alcance de la competencia. El alcance de la competencia administrativa es un tema muy importante porque se vincula al límite de la actuación del órgano y, por supuesto, ha sido objeto de debate doctrinario, elaborándose criterios o postulados que tratan de explicar esta cuestión, ¿no? Pasando por el principio de la especialidad, la competencia inherente al órgano, que plantea un ámbito de indeterminación que puede ser perjudicial, el ámbito de los actos de gravamen, guarda con eso, y muchas otras posturas al respecto. La noción de competencia la vamos a encontrar en lo que al orden nacional federal respecta en el artículo 3º de la ley 19.549, en donde establece justamente esto que venimos hablando, a modo de síntesis, ¿no? La competencia de los órganos administrativos será la que resulte según los casos de la Constitución, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizados, ¿no? La avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. Esto debe verse, por supuesto, en consonancia con el artículo 2 del reglamento de la ley, el decreto 1759-1972, el texto ordenado del año 2017, ¿no? El segundo de los elementos es la causa, el porqué. Dice la norma que el acto administrativo deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Los hechos son los presupuestos fácticos o las circunstancias materiales que subyacen en el acto, los antecedentes o razones de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto. El hecho de la realidad inserto en la situación abstractamente seleccionada por la norma aplicable. El derecho es también la norma aplicable sometido al principio de juridicidad. La causa no es la intención o propósito del acto. Los hechos se van a encontrar atados al principio, por supuesto, de la búsqueda de la verdad material o objetiva, en tanto que el derecho será el que establecerá que el accionar sea arreglado o discrecional, ¿no? A propósito de este elemento, invitamos a la lectura del fallo Solá de 1977, el caso Mantecón Valdés, ¿no?, del año 2006. Y pasamos ahora al tercero de los elementos, el objeto. Dice la norma que el objeto debe ser cierto física y jurídicamente posible, debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. El acto administrativo consiste en una declaración y esta tanto puede ser una decisión, un juicio, un conocimiento, un deseo, puede ser una manifestación de deseo también, ¿no? El objeto del acto consiste en lo que el acto viene a decidir, lo que el acto valora, ¿no?, certifica, lo que registra,
es la opinión a través del órgano administrativo pertinente, el cual se manifiesta mediante justamente la emisión del acto administrativo, ¿no? Debe ser física y jurídicamente posible, por ello también debe ser lícito el objeto. Por ejemplo, el nombramiento de una persona fallecida sería un supuesto físicamente imposible, ¿no? La venta del obelisco de Buenos Aires sería jurídicamente imposible porque es un bien de dominio público que debe ser desafectado primero, ¿no? Antes de proceder a su venta. También debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, ¿no? En lo que respecta al objeto, nosotros vamos a ver patente la aplicación irrestricta del principio de la búsqueda de la verdad jurídica material, ¿no? Como dice la norma, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de la reformatio impegius. Ese sería el objeto, ¿no? Por supuesto que el objeto del acto administrativo, y esto debe conocerlo, debe saberlo todo aquel que elabora actos administrativos, debe presentarse como determinado o determinable, ¿no? No puede ser vago o impreciso. Tiene que tener precisión. El siguiente de los elementos se refiere a los procedimientos, ¿no? La norma dice que antes de su emisión, los actos administrativos, ¿no? De lo que estamos hablando, deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, ¿no? Considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos o intereses legítimos. El proceso, por supuesto, es un concepto teleológico, ¿no? La teleología puede entenderse como el análisis de los propósitos o de los objetivos que persigue un ser o un objeto, ¿no? El procedimiento, a su turno, es un concepto formal, ¿no? Todo proceso, por ser su primer elemento una serie o sucesión de actos coordinados, ¿no? Implica a un procedimiento. Pero en cambio, no todo procedimiento implica un proceso, ¿no? El procedimiento administrativo es el conjunto de principios y reglas que sigue el Poder Ejecutivo por medio de actos preparatorios y actuaciones materiales, ¿no? De modo ordenado, concatenado, de modo secuencial también, con el objeto de expresar sus decisiones. La voluntad de la administración encarnada mediante el dictado de un acto administrativo dirigido a la satisfacción directa e inmediata del interés público. También es entendido como un conjunto de formas que debe cumplir la administración y las cuales deben cumplirse ante ella, ¿no? Con el fin de preparar la emisión de estos actos administrativos. Así, el procedimiento administrativo también, debemos decirlo, debe ser visto de dos ángulos vinculados pero distintos. Por un lado, de la perspectiva de los principios receptados expresamente en el artículo 1 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ¿no? En tanto, reglas que rigen la intervención de los interesados en la reparación e impugnación de la voluntad administrativa, por cierto, una guía señera del comportamiento debido de la administración y ante ella, y por el otro como elemento requisito esencial del acto administrativo, ¿no? Aquel elemento que estamos hablando en este momento, que es el inciso D del artículo 7 de la ley. En tanto, obligación del cumplimiento de los procedimientos esenciales, dice la norma, y sustanciales previstos y los que resultan implícitos del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de los que puedan establecerse en otras normas especiales, ¿no? Con, por supuesto, la mención especial y particular del dictamen jurídico. Por ejemplo, en materia de contrataciones del Estado, ya sea para una obra pública o para adquirir bienes y suministros, existen procedimientos como presupuestos para el dictado del acto. A esto se refiere este inciso, ¿no? Como elemento esencial del acto administrativo, ¿no? El cual, por supuesto,
resultando inexistente, vicia de gravedad al acto administrativo que surja, ¿no?, sin cumplirse este procedimiento. Por ejemplo, para la sanción de una sanción disciplinaria de un empleado público también existe un procedimiento específico, ¿no?, como también para su exoneración y demás. Es el cumplimiento del procedimiento que debe llevarse adelante para que este elemento no vicie, su falta no vicie al acto administrativo, ¿no? Vamos a hablar de otro elemento más, que es la motivación. Dice la norma que deberá ser motivado el acto expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del presente artículo, dice la norma. La motivación puede ser entendida como la explicitación de la causa, ¿no?, la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto. Este elemento, el elemento motivación, lo vamos a encontrar en lo que es la estructura formal del acto, en el medio, en los considerandos. Sobre este punto, bueno, debemos saber, aquel que no lo sepa, que un acto administrativo se encuentra comprendido por tres partes, ¿no?, los vistos, los considerandos y la parte dispositiva propiamente dicha, que es donde se plasma el objeto del acto. La motivación es un elemento esencial porque sirve para apreciar si se ha satisfecho la finalidad prevista en la norma que otorga facultades al órgano para emitir el acto, ¿no?, para dar a conocer los sentidos de los actos de gobierno, y que, por supuesto, y esto es lo interesante, esto es lo importante, permite el control judicial, ¿no?, el control del particular y posteriormente el control judicial. La motivación comprende a la causa del acto, pero la excede, ¿no?, pues le da mayor relevancia al consignarla en el texto del acto. Por supuesto, el distingo estriba en que la causa comprende los antecedentes de hecho y la motivación la obligación de expresar tales fundamentos que, atendiendo a los hechos invocados, justifican el dictado del acto, ¿no? Constituye un requisito vinculado directamente a la razonabilidad del acto. Hay que tener en cuenta que la discrecionalidad implica una necesidad de mayor motivación, lógicamente, ¿no? Y la misma situación se da en los supuestos en los que se utiliza la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Y es justamente la motivación lo que va a permitir determinar al juez, ¿no?, o al particular, como decíamos, el estudio, la evaluación de si ha existido o no razonabilidad en el dictado de ese acto, ¿no? En este sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina ha dicho que la motivación insuficiente, ¿no?, la motivación insuficiente en lo que es el acto propiamente dicho, también permite acudir para su interpretación frente a esta ausencia, si se quiere, de texto, ¿no? Interpretar el acto siguiendo en concomitancia las actuaciones que integran ese procedimiento, ¿no?, porque son consideradas como un todo en el procedimiento administrativo. Otro de los elementos del acto administrativo es la finalidad. Dice la norma que habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes al órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. Y aclara que los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el sector público nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente título, ¿no?, en cuanto fuere pertinente. En lo que respecta concretamente a la finalidad es el bien jurídico perseguido con el dictado del acto, ¿no? El acto podrá ser de gravamen o no, y la actividad administrativa debe procurar la satisfacción concreta del interés público, del bien común. Esto constituye el fin del procedimiento y cualquier desviación de esa finalidad, por supuesto, lo va a viciar. No pueden perseguirse otros fines ni públicos ni privados, ¿no? El primero desvirtúa
la competencia. En el segundo habría además una ilicitud de natural, ¿no? Habría un dolo. El vicio que concierne a este elemento recibe el nombre de desviación de poder. Sobre este punto es interesante la lectura también del fallo Solá, del fallo Hileret, el fallo Oca y Granada también. Bueno, esto fue un pantallazo de los elementos del acto administrativo. Espero que sea de utilidad. Hasta la próxima.